Hay una voz en tu mente que te habla cada día, pero ¿alguna vez te has preguntado si realmente es tuya? Porque dentro de ti no habla una sola presencia, hablan memorias, miedos, heridas y una conciencia más antigua que tu nombre. Y lo sé, a veces no sabes cuál escuchar. A veces una te grita, otra te confunde y otra te susurra verdades que temes aceptar. En este viaje vas a descubrir quién es cada voz, por qué te habla, cuando no debes creerle y cómo reconocer la única que realmente te guía hacia la paz. Porque cuando aprendes a distinguir la voz del miedo, del ego y de tu esencia, toda tu vida cambia dirección y por fin puedes escucharte de verdad. En tu mente viven más voces, pero solo una te pertenece. Respira. No para calmarte, sino para escucharte. Porque hay algo que te ha acompañado desde que abriste los ojos por primera vez. Esa voz interna que te habla, te avisa, te empuja, te cuestiona, te critica o te acaricia. Y hoy quiero decirte algo que quizá nadie te ha dicho con claridad. No todas las voces que escuchas dentro de ti son tuyas. Algunas nacieron de miedos que no son tuyos. Otras se formaron de heridas que todavía duelen cuando las rozas. Otras son ecos de lo que alguien más dijo que debía ser. Y entre todas ellas, existe una más antigua, más suave, más sabia. No presiona, no grita, no exige. Solo sabe. Esa voz que aparece cuando cierras los ojos. Esa que se siente como paz aunque no tengas motivos para sentirla. Esa que susurra por aquí, incluso cuando tu mente insiste en ir hacia otro lado. Esa es la voz que te pertenece. Hoy, en este audiolibro, te voy a acompañar a distinguir cada una. A reconocer de dónde vienen. A recordar por qué te hablan. Y sobre todo, a reconectar con la que siempre te devuelve a casa. Este viaje no es intelectual. Es un regreso hacia adentro. Un volver a encontrar la frecuencia de tu propia alma. Esa que nunca te abandona. Esa que siempre te guía. Esa que ha estado contigo incluso cuando creíste estar sola. Prepárate. Porque, cuando comprendas quién habla dentro de ti, tu vida entera cambia dirección. La voz que aprendiste antes de saber quién eras. Te voy a pedir algo antes de comenzar. No escuches este capítulo con la mente. Escúchalo con la parte de ti que recuerda. Porque esta primera voz, esa que te acompaña desde siempre, no nació contigo. Llegó a ti mucho antes de que tuvieras palabras para entender lo que estabas viviendo. Llegó cuando tu mundo eran brazos, miradas, silencios y necesidades. Cuando dependías enteramente de otros para sobrevivir. Y es por eso que esta voz se siente tan profundamente tuya. Aunque no lo sea. Esta voz fue construida sin tu permiso. Se formó en el aire que respirabas, en los gestos que veías, en el tono con que te nombraban. Se formó en los días luminosos, pero también en los días duros. Cada persona que te cuidó dejó trazos en esa voz. Los que te abrazaron desde el amor, y los que no sabían cómo amarte porque nadie los había amado bien a ellos. Así que esta primera voz interna no es tu enemiga. Es tu herencia emocional. Por eso repite frases que tú nunca elegirías hoy. No seas un problema. No molestes. Estate quieta. No confíes tanto. Sé fuerte. No llores. Hazlo perfecto. Gánate tu lugar. Demuestra que vales. ¿Ves? No suena a tu alma. Suena a tu infancia. Y aún así, con el paso del tiempo, te acostumbraste tanto a escucharla, que empezaste a confundirla con tu identidad. Empezaste a creer que esa voz eras tú. Que tú eras la que dudaba. Que tú eras la que temía. Que tú eras la que se exigía hasta romperse. Que tú eras la que no quería arriesgar. Pero déjame darte una verdad que quizá nunca te diste permiso de escuchar. La voz que te limita no se creó para limitarte. Se creó para protegerte. Se creó en un contexto donde eras pequeña y vulnerable. Donde necesitabas adaptarte para ser aceptada.
donde no tenías alternativas y convertirte en lo que otros esperaban. Era tu única manera de sentirte segura. Por eso esa voz, aunque hoy te duela, en su origen fue un intento de cuidado, un mecanismo de supervivencia, una estrategia para obtener amor, pertenencia o atención. Pero el tiempo pasó, y esa voz no lo sabe. Ella sigue creyendo que vives en el mismo mundo. Sigue hablando como si todavía dependieras de complacer, callar o esconderte para estar a salvo. Sigue repitiendo patrones que fueron útiles una vez, pero que ahora son cadenas suaves que te retienen. Y tú, por costumbre, todavía le otorgas autoridad. Todavía confundes sus advertencias con intuición. Todavía crees que te conoce mejor de lo que tú te conoces. Pero quiero que hagas algo conmigo ahora. Imagina esa voz como una niña pequeña. Una niña que un día tuvo miedo. Una niña que aprendió a adaptarse, a protegerse, a adivinar lo que otros necesitaban. Una niña que hizo lo que pudo con lo que tenía. Esa niña vive dentro de ti. Y cuando la escuchas decir, no lo hagas, puede salir mal. No digas nada, te van a juzgar. Mejor quédate donde estás, es más seguro. En realidad lo que está diciendo es, me prometes que no me vas a abandonar. Me prometes que ahora sí estaremos bien. Me prometes que no seré lastimada otra vez. Por eso no funciona pelear con ella. No puedes destruir un mecanismo que nació del dolor. Solo puedes transformarlo desde la ternura. Solo puedes mirarla y decirle, gracias por cuidarme cuando nadie más podía. Gracias por sostenerme cuando yo no sabía hacerlo. Gracias por protegerme con tus límites, aunque ahora ya no los necesite. Ya crecí. Ya estoy aquí. Ya puedo llevarnos con más suavidad. Cuando empiezas a hablarle así, la voz baja su intensidad, porque no fue creada para dominarte, sino para alertarte. No quería poder sobre tu vida, quería seguridad. Y ahora que la tienes, puedes elegir distinto. Puedes escucharla sin obedecerla. Puedes honrar su intención sin seguir su dirección. Puedes agradecerle sin permitir que decida por ti. Porque la verdad es esta. La primera voz que escuchas en tu mente fue creada por la parte de ti que tenía miedo. Y está bien. Era necesaria entonces. Pero ahora, en este momento exacto, estás lista para descubrir otras voces dentro de ti. Voces que esperaron pacientemente a que dejaras de confundirte. Voces que no nacen del miedo, sino de la conciencia. Voces que no repiten pasado, sino posibilidad. Y cuando el ruido de esa vieja voz comienza a ceder, cuando sus frases dejan de ser mandatos y se vuelven recuerdos, algo se abre dentro de ti, como una puerta que siempre estuvo ahí, pero que nunca habías tenido el valor de tocar. Esa puerta te llevará a la siguiente voz, la que te exige, la que te empuja, la que te compara, la que llama realismo a lo que en verdad es miedo, la voz del yo condicionado. Pero antes de llegar ahí, respira. Siente este momento, porque acabas de hacer algo sagrado. Distinguir por primera vez una voz que no eras tú. Y cada vez que haces eso, tu alma recupera un pedazo de su espacio. La voz del yo condicionado, la que te empuja sin preguntarte si quieres. Hay una segunda voz dentro de ti. No grita como la primera, pero pesa más. No nace del miedo infantil, sino de la identidad que construiste para sobrevivir siendo adulta. Es la voz de tu yo condicionado. Y a diferencia de la voz que aprendiste en la infancia, esta no te habla desde la fragilidad, sino desde la exigencia. Es la voz que te dice cómo deberías ser para sentirte valiosa, la que te compara sin descanso, la que toma cada error como un juicio final, la que cree que si no te transformas en una versión perfecta, nadie te elegirá, nadie te amará, nadie te verá. Esta voz surgió cuando empezaste a relacionarte con el mundo,
Cuando saliste de casa y descubriste que allá afuera también había expectativas, demandas, opiniones, reglas invisibles. Aprendiste a adaptarte, aprendiste a encajar, aprendiste a quemarte para encender a otros. Y sin darte cuenta, la voz interna también cambió. Ya no era la voz del miedo puro, era la voz de la autoexigencia, la que parecía lógica, racional, adulta, la que te decía: tienes que poder con todo. No falles. No muestres debilidad. Sé la mejor. No te detengas. No sientas tanto. Hazlo aunque duela. Y tú le creíste, porque esa voz sabía imitar la responsabilidad. Sabía disfrazarse de motivación. Sabía sonar fuerte, ordenada, madura, pero por dentro desgastaba. Por dentro te alejaba de ti. Esta voz del yo condicionado se formó cuando pensaste que tu valor dependía de tu rendimiento, cuando confundiste amor con aprobación, cuando creíste que ser suficiente era un destino al que se llegaba trabajando sin descanso. Por eso su tono es tan duro. Por eso nunca está satisfecha. Por eso no celebra tus avances, solo señala lo que falta. Por eso te empuja a la acción incluso cuando tu alma suplica por descanso. Esta voz no quiere destruirte, quiere que seas perfecta. Y eso es lo que te destruye, porque la perfección no es humana. La perfección es una jaula que se disfraza de ideal. Esta voz te habló tanto tiempo, que empezaste a olvidar cómo sonaba tu verdadera fuerza. Esa fuerza suave, intuitiva, libre. La fuerza que no nace del ego, sino de tu presencia. Pero te voy a revelar algo que quizá te sacuda. La voz del yo condicionado siempre tiene prisa. La voz de tu esencia nunca corre. La voz condicionada vive en el futuro, en lo que falta, en lo que deberías, en lo que si no lo haces, algo malo pasará. La voz esencial vive en el ahora, en lo que eres, en lo que respiras, en lo que sientes, en lo que ya está disponible para ti. La voz condicionada se alimenta de comparación. La voz esencial se alimenta de conexión. La voz condicionada quiere que logres algo. La voz esencial quiere que recuerdes algo. Y aquí viene una verdad profunda. La voz condicionada, cuando no es observada, dirige tu vida entera. Es la que elige parejas desde la carencia, la que acepta trabajos desde el miedo, la que dice sí cuando quieres decir no, la que se sobrecarga porque cree que descansar es perder, la que calla emociones porque piensa que sentir es peligroso, la que se esconde para no decepcionar. Pero no es tu alma haciendo eso, es tu programa interno, un programa antiguo que te enseñó a funcionar, pero no a vivir. Quiero que escuches esto con todo tu cuerpo. No estás rota, estás condicionada, y el condicionamiento se puede desaprender. Esta voz no desaparece con fuerza, no se sana con voluntad, no se calla con discursos motivacionales, se integra con conciencia, se transforma con observación, se suaviza con verdad. La próxima vez que la escuches decirte, no es suficiente, pregúntale, ¿para quién no es suficiente? La próxima vez que diga, tienes que hacerlo todo, responde, ¿quién me dijo que mi valor depende de eso? La próxima vez que te exija, no falles, susurra, fallé y sigo siendo digna. Cuando cuestionas esa voz, no la destruyes, la liberas, la devuelves a su lugar, no como dueña de tu vida, sino como una estructura que alguna vez necesitaste, y que ahora puedes trascender. Y cuando esta voz pierde poder, cuando su dureza se ablanda, empiezas a escuchar algo que siempre estuvo debajo, una frecuencia más silenciosa, más sabia, más pura. La voz de tu intuición,
la voz de tu conciencia profunda, la voz que no nace del miedo ni de la exigencia, sino de la verdad que te habita. Pero esa voz, esa merece un capítulo completo. La voz que susurra, tu intuición, la única que no te miente. Entre todas las voces que viven en tu mente, hay una que no compite, una que no discute, una que no quiere tener razón, una que no busca imponerse sobre las demás. Es la voz más antigua dentro de ti, más antigua que tu historia, más antigua que tus heridas, más antigua incluso que tu nombre. Es la voz que aparece sin ruido, sin promesas, sin presión. Una voz que podría llevar horas, días o meses esperando en silencio, hasta que tú estés lista para escucharla. Esa voz es tu intuición. La mayoría de las personas esperan que su intuición suene fuerte, clara, evidente. Pero la intuición no nació para gritar, nació para guiar. Y las guías verdaderas no necesitan volumen, solo necesitan presencia. Tu intuición habla cuando tu mente baja, cuando tu ego se detiene, cuando te das permiso de sentir sin justificarte, cuando el cuerpo, por un instante, deja de estar en modo defensa. La intuición no grita "haz esto". Solo te da una sensación, un movimiento interno, un impulso suave, un aquí sí, un aquí no, un todavía no. Un ya es momento. Y tú lo has sentido cientos de veces. Aunque no siempre lo reconociste, has tenido conversaciones donde algo en ti dijo, no abras el corazón aquí. Y tenías razón. Has estado frente a decisiones donde sentiste una inquietud extraña, un nudo que no podías explicar. No era ansiedad, era sabiduría. Has conocido a personas que parecían maravillosas, pero había una parte de ti que no logró relajarse. Esa parte sabía algo antes que tu mente. La intuición es así. No explica, reconoce, no argumenta, siente. No se apoya en lógica, se apoya en verdad. Y aquí viene algo que pocas personas comprenden. Tu intuición no predice el futuro. Identifica lo que tu alma ya sabe. La intuición es el puente entre tu humanidad y tu conciencia profunda. Es la manera en que tu esencia te habla, cuando el resto del mundo hace demasiado ruido. Pero para escucharla, tienes que atravesar dos velos. El velo del miedo, el velo de la exigencia. Esos velos distorsionan tu percepción, hacen que confundas intuición con ansiedad, claridad con urgencia, verdad con expectativa. Pero cuando estos velos se calman, cuando la voz del miedo deja de asustarte, y la voz del yo condicionado deja de empujarte, puedes escuchar la frecuencia más pura que existe dentro de ti. La frecuencia que no traiciona, la frecuencia que no se contradice, la frecuencia que no se equivoca sobre quién eres. Porque la intuición no te da resultados, te da dirección, y siempre te guía hacia lo que te fortalece. Aunque al principio parezca incómodo, la intuición no evita el dolor, evita la pérdida de ti misma, no evita los desafíos, evita los caminos que te alejan de tu esencia, no evita las transformaciones, evita que te abandones. Y por eso, la intuición es la única voz que no te miente, pero también es la única a la que, muchas veces, no le crees. ¿Por qué? Porque tu intuición te invita a saltar, mientras la voz condicionada te pide quedarte donde estás. Porque tu intuición te dice confía, mientras la voz del miedo te dice cuidado. Porque tu intuición te muestra un camino nuevo, mientras tu programación interna exige el mismo camino de siempre. Por eso tantas veces sentiste claridad, y aún así elegiste la duda. Por eso tantas veces supiste la respuesta, pero buscaste confirmación afuera. Por eso tantas veces tuviste un presentimiento, y preferiste ignorarlo. No hiciste nada mal, solo estabas entrenada para desconfiar de ti misma.
porque desde niña te enseñaron a escuchar más a los demás que a tu propia sabiduría. Pero lo hermoso es esto: tu intuición nunca se enoja, nunca se apaga, nunca se aleja. Puede quedarse en silencio, pero siempre vuelve a hablar. Cuando tú vuelves a ti, a veces te habla en sueños, a veces en sensaciones, a veces en imágenes fugaces, a veces en coincidencias que parecen demasiado exactas para ser casualidad, a veces en la calma que llega sin motivo, a veces en la incomodidad que no puedes ignorar, y a veces te habla a través del silencio, ese silencio que no es vacío, sino espacio, espacio para que escuches lo que realmente necesitas. Cuando logras escuchar esta voz, aunque sea por segundos, tu vida empieza a alinearse, porque la intuición no solo guía decisiones, guía vibración, eleva tu frecuencia, ordena tu energía, limpia tu percepción, te ayuda a recordar quién eres. Cuando el mundo te empuja a hacer otra cosa, solo una cosa quiero dejarte clara antes de avanzar: tu intuición no nace de tu mente, nace de tu conexión con lo que te creó. Por eso es tan segura, por eso es tan precisa, por eso es tan constante. No estás escuchando una idea, estás escuchando tu origen. Y cuando te conectas con esa voz, por fin te sientes en casa. En el próximo capítulo, voy a llevarte a un lugar aún más profundo, el lugar donde esta voz se une con algo más grande, ese espacio donde ya no escuchas a tu mente, sino al misterio que te sostiene. Antes de seguir avanzando, detente un instante conmigo. Si este viaje interior está resonando en ti, si estas palabras están abriendo espacios que hacía tiempo no visitabas, te invito a permanecer cerca. Suscríbete al canal para que esta voz, que no te exige pero te acompaña, pueda encontrarte cada vez que necesites recordar quién eres. Aquí seguirán llegando mensajes que despiertan, que ordenan, que alivian y que te devuelven a tu centro. Hazlo ahora, no por mí, sino por ti, para que nunca más camines sola dentro de tu propia mente. Respira. Y cuando estés lista, continuemos con el siguiente capítulo. La voz más grande que tú, cuando tu conciencia se convierte en guía. Has escuchado la voz del miedo, has reconocido la voz del yo condicionado, y has comenzado a distinguir el susurro de tu intuición. Pero existe una voz más, una que no vive en tu mente, ni en tu historia, ni en tu cuerpo emocional. Una voz que no llega desde dentro ni desde fuera, sino desde un lugar más vasto, más antiguo, más silencioso que cualquier palabra. La voz de tu conciencia expandida. Esta voz no habla como las otras. No tiene frases. No se articula en pensamientos. No usa el lenguaje humano. Y, sin embargo, cuando te toca, lo entiendes todo. Es la voz que aparece cuando ya te rendiste al control. Cuando dejaste de pelear contigo. Cuando por fin soltaste la necesidad de tener respuestas inmediatas. Esta voz no llega para decirte qué hacer. Llega para mostrarte quién eres. Es la voz que se siente como una claridad súbita. Un "ah, era esto". Un "siempre lo supe". Un "ahora lo entiendo". No llega con prisa. No llega con presión. No llega con urgencia. Llega cuando tu interior está en silencio. Cuando tu ego baja la guardia. Cuando tu energía se abre. Y a veces, aparecen momentos que parecen no tener sentido. Una tarde cualquiera. Un instante de cansancio. Un paseo en silencio. Una ducha caliente. Una conversación inesperada. Un sueño que se siente más real que la vigilia. No estás imaginando. No estás confundida. Esa es la voz que te une con lo que te trasciende. Porque hay algo que debes saber. Tu conciencia no termina en tu piel. No está encerrada dentro de tu mente. No vive en un espacio pequeño, limitado y personal. Tu conciencia es parte de una inteligencia más grande. Una inteligencia que te creó. Una inteligencia que te sostiene. Una inteligencia que no interfiere, pero acompaña. Que no obliga, pero orienta. Que no manipula, pero ilumina. Esa inteligencia, llámala energía, vida, campo, origen, como quieras.
Te habla cuando estás lista para escucharte sin miedo. La voz de la conciencia expandida es distinta porque no te ofrece caminos. Te ofrece comprensión. No te dice qué elegir. Te muestra quién está eligiendo. Y cuando la escuchas, algo en ti descansa profundamente. Porque esta voz no nace de tus heridas ni de tus condicionamientos. Nace de tu centro. Es la voz que te recuerda que no estás perdida, aunque no sepas hacia dónde vas. Es la voz que te recuerda que no estás sola, aunque nadie esté cerca en ese momento. Es la voz que te recuerda que hay propósito, aunque todavía no puedas verlo. Esta voz aparece así, en forma de calma, en forma de certeza, en forma de soltar, en forma de apertura, en forma de un sí sin explicación, o en forma de un no que libera. Y cuando te alineas a ella, la vida cambia de textura. Caminas distinto, respiras distinto, eliges distinto, porque ya no eliges desde el miedo, ni desde la costumbre, ni desde la exigencia. Eliges desde la verdad. La voz de la conciencia expandida es la primera que te muestra algo esencial. No estás aquí para buscar respuestas. Estás aquí para convertirte en la respuesta. Tus decisiones se vuelven más claras. Tus relaciones se vuelven más conscientes. Tus límites se vuelven más firmes pero más amorosos. Tus deseos cambian de forma. Tu energía se ordena. Tu vida empieza a tomar coherencia. Porque esta voz no corrige tu camino. Te realinea con quien siempre fuiste antes de aprender a tener miedo. Es la voz que te dice: no necesitas escucharme para estar guiada. La guía ocurre incluso cuando no lo notas. Es la voz que te susurra: no te presiones por entender. La comprensión llega cuando tu corazón está listo. Es la voz que te recuerda: no estás separada de nada, solo te habías olvidado. Y entonces, algo profundo ocurre. Tu corazón empieza a confiar. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no te sientes aislada. Porque ya no crees que estás cargando la vida sola. Porque ya no piensas que debes controlarlo todo para estar a salvo. El control se disuelve. La rigidez se suaviza. El miedo se calma. La intuición se amplifica. La presencia se expande. Y aparece un estado que pocas personas conocen realmente. Coherencia interna. Coherencia entre lo que sientes y lo que eliges. Coherencia entre lo que piensas y lo que haces. Coherencia entre lo que intuyes y lo que acompañas. La voz de la conciencia expandida te lleva allí, a un espacio donde tu energía, por fin, coincide contigo. En el siguiente mensaje, voy a revelarte cuál es la voz que más te ha hecho perderte de ti misma, y cómo dejar de confundirla con tus emociones verdaderas. Una voz que parece tuya, pero no lo es. La voz que no es tuya, pero habla como si lo fuera. De todas las voces que habitan tu mente, hay una que es la más engañosa. No grita como el miedo, no exige como el yo condicionado, no susurra como la intuición, ni ilumina como la conciencia expandida. Esta voz se adapta, imita, cambia de tono según lo que te duele, toma la forma de lo que temes perder, y se viste con el lenguaje emocional que más te afecta. Es la voz de la programación emocional heredada. La voz que cargaste sin saber que no te pertenecía. La voz que escuchaste tanto tiempo en otros, que terminaste creyendo que venía de ti. Esta voz es la de tus padres cuando tenían miedo. La de tus cuidadores cuando estaban agotados. La de las figuras que te rodearon cuando ellos mismos no sabían sostenerse. La de los adultos que te enseñaron el mundo desde sus propias heridas. Sus vacíos. Sus duelos no resueltos, sus dolores antiguos. Esta voz no nació en tu interior. Entró en ti cuando eras demasiado pequeña para distinguir entre tu emoción y la emoción ajena. Te enseñaron a sentir como otros sentían, a reaccionar como otros reaccionaban, a preocuparte como ellos se preocupaban, a desconfiar de lo que ellos temían enfrentar, a protegerte de lo que ellos no sabían manejar. Y un día, sin notarlo, esa mezcla emocional se volvió tu forma automática de existir. Por eso, a veces te sientes ansiosa, sin saber por qué. Por eso, a veces te sientes culpable, incluso cuando no hiciste nada malo. Por eso, a veces te sientes responsable,
de los estados emocionales de los demás. Por eso, a veces crees que tienes que ser fuerte, incluso cuando estás rota. Por eso, a veces cargas dolores que no viviste, pero que heredaste. Esta voz aprendida habla con frases como: si me ocupo de mí, dejo de ser buena persona. Si pongo límites, lastimaré a alguien. Si digo no, me dejarán. Si descanso, estoy fallando. Si siento rabia, soy mala. Si lloro, soy débil. Si me elijo, soy egoísta. ¿Te das cuenta? Es una voz que te define, desde creencias que no nacieron de tu verdad, sino de los vacíos emocionales de quienes te enseñaron a vivir. Esta voz no te orienta hacia tu camino, te orienta hacia la repetición. No busca tu libertad, busca tu fidelidad emocional, porque dentro de ti, tu niña aprendió que amar significaba adaptarse a otros, y tu adulta siguió actuando desde esa lealtad silenciosa. Pero aquí está la revelación. No es tu deber cargar lo que no naciste para sostener. No es tu deber repetir el miedo de tu madre, ni la desconfianza de tu padre, ni la dureza de tu abuelo, ni la culpa que alguien más no pudo resolver, ni el silencio que en su época fue supervivencia, ni la tristeza que nadie se permitió llorar, ni la ansiedad que nadie supo nombrar, ni la responsabilidad que no te correspondía. Esta voz heredada se disfraza muy bien. A veces parece intuición, pero no trae paz. A veces parece lógica, pero encierra. A veces parece autocuidado, pero es miedo en forma de prudencia. A veces parece madurez, pero es resignación disfrazada de sabiduría. La voz que no es tuya tiene un patrón muy claro. Nunca te libera. Solo te acomoda para que no rompas el sistema familiar del que vienes. Pero tú estás aquí, viva, presente, consciente, para algo mucho más grande que repetir un legado emocional. Vienes a transformar, vienes a liberar, vienes a crear un camino distinto, vienes a despertar, no para culpar al pasado, sino para honrarlo rompiendo lo que te duele y continuando con lo que te sostiene. ¿Cómo se reconoce esta voz? No por su intensidad, no por sus palabras, sino por su efecto. La voz que no es tuya te contrae, te achica, te tensa, te culpa, te hace sentir que le debes algo al mundo, te pone capas encima, te aleja de tu corazón. La voz que sí es tuya te expande, te afloja, te enraiza, te calma, te devuelve al cuerpo, te recuerda que puedes, te vuelve honesta contigo. Y aquí viene lo más importante. Escuchar una voz no te obliga a obedecerla. No estás traicionando a nadie por elegir tu verdad. No estás siendo egoísta por romper patrones. No estás siendo mala por dejar de cargar. No estás abandonando a nadie por respirar más ligero. Estás regresando a ti. Estás recordando quién eras antes de aprender a adaptarte. Estás permitiendo que tu alma sea más fuerte que tus lealtades. Y cuando eso ocurre, el ruido baja, la confusión cede, las emociones se ordenan, la energía se libera, la intención se aclara, porque empiezas a escuchar, por primera vez, la voz debajo de todas las voces, la tuya. En el próximo mensaje, te llevaré a ese territorio interno donde, por fin, sabes escuchar sin miedo, elegir sin culpa y vivir sin traicionarte. El espacio donde tu alma se convierte en tu norte. Aprender a escucharte, el arte sagrado de distinguir tu verdad. Has recorrido un largo camino interior. Has identificado la voz del miedo, la voz del yo condicionado, la voz heredada, y también has sentido el susurro suave de tu intuición y la quietud luminosa de tu conciencia expandida. Pero quiero decirte algo con total claridad.
Saber que existen estas voces no es lo mismo que saber escucharlas. Escuchar es un arte, una práctica, un estado, una capacidad que se despierta, que se afina, que se expande. La mayoría de las personas no escuchan su interior. Interpretan su ruido. Confunden urgencia con intuición. Confunden miedo con guía. Confunden obligación con amor. Confunden lealtad con responsabilidad. Confunden condicionamiento con identidad. Pero tú estás aquí para algo diferente. Para aprender a distinguir lo real de lo que solo parece real. Este capítulo es la transición. El puente entre la confusión y la claridad. El espacio donde, por primera vez, no reaccionas, sino que reconoces. Voy a enseñarte a identificar tus voces internas, no por lo que dicen, sino por cómo se siente escucharlas. Porque la verdad no se descifra con la mente, se reconoce con el cuerpo. El cuerpo es el escenario donde todas las voces se revelan. La voz del miedo contrae, aprieta, tensa el pecho, cierra la garganta, acelera los pensamientos. Todo en ti se hace pequeño. El miedo siempre dice, no te muevas. La voz del yo condicionado exige, presiona los hombros, activa el estómago, te lanza a la acción sin darte tiempo. Te hace creer que todo depende de ti, que si fallas, algo irremediable ocurrirá. El yo condicionado siempre dice, corre. La voz heredada pesa, cae como una manta húmeda. Se siente vieja, conocida, familiar, pero nunca ligera. Trae culpa, deberes, cargas, silencios. Es la voz que te pide sostener lo que no es tuyo. La voz heredada siempre dice quédate donde otros te dejaron. La intuición es completamente distinta. La intuición no aprieta, afloja, no acelera, aclara, no empuja, abre espacio, no tensa, acompaña. Es una sensación limpia, sutil, un movimiento interno que no te obliga, solo te orienta. La intuición siempre dice por aquí. Y la conciencia expandida. Ella no habla en palabras ni en emociones intensas. Habla en forma de comprensión. Un clic interno. Una certeza tranquila. Una lucidez que no necesita explicación. La conciencia expandida siempre dice tú ya sabes. Cuando empiezas a identificar estas sensaciones, la forma de escucharte cambia para siempre, porque ya no preguntas ¿qué debo hacer?, sino ¿desde dónde estoy decidiendo? ¿Desde el miedo? ¿Desde la obligación? ¿Desde la culpa? ¿Desde la intuición? ¿Desde la conciencia? Reconocer el origen de tu decisión es más importante que la decisión misma, porque una vida guiada por la verdad no nace de elegir correctamente, sino de escuchar correctamente. Y quiero que recuerdes esto. La claridad no llega como una respuesta. Llega como un estado. Cuando estás en coherencia, hasta el silencio te guía. Cuando estás desconectada, hasta las señales más claras te confunden. Por eso, el verdadero trabajo no es entender tus voces. Es volver a ti cada vez que te pierdes. Volver al cuerpo. Volver a la respiración. Volver al presente. Volver al espacio donde no necesitas controlar nada. Porque ya está sostenida desde adentro. Cada vez que eliges desde presencia, la voz que te pertenece se fortalece. La voz que no te pertenece se disuelve. No por rechazo, sino por desenfoque. Lo que no escuchas, deja de gobernarte. Y aquí ocurre algo hermoso. Tu energía se ordena. Tus relaciones se vuelven más sinceras. Tus límites se vuelven naturales. Tu camino se alinea sin esfuerzo. Porque ya no vives desde el debería, sino desde el soy. Escucharte no es un acto mental. Es un acto espiritual. Es permitir que tu verdad hable.
sin ser interrumpida por tus miedos. Es darle espacio a tu esencia, para que tome decisiones por ti. Es confiar en que lo que sientes profundamente siempre tiene un propósito. Y lo más sagrado, cuando por fin aprendes a escucharte, la vida deja de sentirse pesada y empieza a sentirse propia. Este es el lugar al que tus voces internas querían llevarte, a ti misma. Pero aún falta un mensaje más, un cierre, una integración, un espacio donde todas las voces encuentran orden. Y tu alma, por fin, toma la voz principal, la voz que siempre estuvo debajo de todo, tú, volviendo a ti. Llegamos al punto más silencioso y más poderoso de este viaje, ese punto donde, por fin, puedes mirar dentro de ti, sin miedo, sin interferencias, sin la necesidad de agradar, sin la urgencia de demostrar, sin la presión de ser perfecta. Llegamos al punto donde aparece la voz que siempre estuvo ahí, pero que nunca habías escuchado del todo. No porque no hablaba, sino porque estabas ocupada sobreviviendo. Esta voz no es la intuición, aunque la intuición te lleve a ella. No es tu conciencia expandida, aunque brote desde ese espacio. No es la voz aprendida, aunque la hayas confundido con ella por años. Esta voz es tuya, la única que realmente te pertenece, la única que no nace de tu historia, ni de tus heridas, ni de tus expectativas, ni de tus miedos, ni de tus condicionamientos, ni de tus lealtades invisibles. Es la voz que vive en tu centro, tu verdad esencial. Y te voy a decir algo que quizá no has escuchado nunca. Tu verdad no es una frase. Tu verdad es una frecuencia. Una frecuencia que se siente en tu pecho, no en tus pensamientos. Una frecuencia que reconoce lo que es para ti, mucho antes de que tú puedas entenderlo. La vida puede cambiar. Las personas pueden cambiar. Tus roles pueden cambiar. Incluso tus deseos pueden cambiar. Pero tu frecuencia, esa permanece. Esa frecuencia es la que te ha sostenido. En tus momentos de claridad, en tus momentos de ruptura, en tus momentos de renacimiento. Cada vez que te has sentido perdida, la voz del miedo habló más fuerte. Cada vez que te has sentido cansada, la voz condicionada te exigió más. Cada vez que te has sentido culpable, la voz heredada te reclamó su espacio. Pero cada vez que te has sentido en paz, aunque fuera por un segundo, aunque el mundo estuviera desordenado, aunque el futuro fuera incierto, aunque no hubiera garantías, esa fue tu verdadera voz emergiendo. Esa voz que te dijo sin palabras: confía, respira, suéltalo, quédate, vete, descansa, siente. Es por aquí. Tu verdadera voz nunca utilizó miedo para guiarte. Nunca utilizó culpa para detenerte. Nunca utilizó presión para empujarte. Porque la verdad no necesita fuerza. Solo necesita espacio. Y ahora tú se lo estás dando. Este es el capítulo donde reconoces algo fundamental. Tu voz interior no se construye, se revela. No tienes que fabricarla. No tienes que inventarla. No tienes que buscarla afuera. Solo tienes que remover lo que la cubre. Y lo que cubre tu verdad no son tus errores, ni tu pasado, ni tus heridas, ni tus decisiones equivocadas. Lo que cubre tu verdad son las voces que aprendiste a poner encima. Una vez que reconoces esto, tu relación contigo cambia por completo. Empiezas a tomar decisiones sin miedo a equivocarte, porque sabes que puedes regresar a ti cuando sea. Empiezas a poner límites sin temor a perder a alguien, porque sabes que perderte a ti es un costo más alto. Empiezas a escucharte incluso cuando otros no te entienden, porque sabes que tu vida no está hecha para cumplir expectativas ajenas. Empiezas a descansar sin sentir culpa,
porque sabes que tu valor nunca estuvo en lo que haces. Empiezas a decir lo que sientes, porque sabes que ocultarte ya no es una opción. Empiezas a construir lo que deseas, porque sabes que mereces lo que tu alma anhela. Y entonces ocurre algo aún más profundo. Las otras voces dejan de gobernarte. No desaparecen, no necesitan hacerlo, pero pierden poder, pierden volumen, pierden autoridad. Son como ecos antiguos que ya no te dirigen, solo te recuerdan de dónde vienes. La voz del miedo ahora es una señal, no una cárcel. La voz condicionada ahora es un aviso, no una orden. La voz heredada ahora es una historia, no un destino. La intuición ahora es un puente, no una duda. La conciencia ahora es un hogar, no un misterio. Y tú te conviertes en la directora de tu propio espacio interno. Porque, en el fondo, el propósito de todas estas voces no era confundirte, ni limitarte, ni destruirte. El propósito era llevarte aquí, a este punto exacto, a esta madurez interna, a esta claridad, a esta soberanía emocional, a este momento donde puedes decir: ya sé quién habla dentro de mí, y elijo escucharme a mí. Este es el verdadero despertar, no un despertar espiritual elevado, no una iluminación mística, sino la sencillez de volver a ti, sin miedo a encontrarte. Y una vez que llegas aquí, tu vida se transforma desde adentro, no por magia, sino por coherencia, porque el mundo externo siempre se ordena. Cuando tu mundo interno aprende a escucharse, cuando todas las voces se callan, la tuya se enciende. Quiero que respires, no para calmarte, sino para darte cuenta de dónde estás ahora. Llegaste hasta aquí, no buscando respuestas, sino escuchándote de una forma nueva. A través de cada capítulo, cruzaste capas internas que antes se confundían entre sí. El miedo que quería protegerte, la exigencia que quería perfeccionarte, la herencia emocional que quiso moldearte, la intuición que quiso orientarte, la conciencia que quiso expandirte. Y ahora estás aquí, donde todas esas voces bajan el volumen, y queda solo la esencia, tu esencia, esa presencia interna que no necesita validarse, que no necesita defenderse, que no necesita acelerarse, que no necesita explicarse, la tú que estaba debajo de todo. Déjame decirte algo que quizá no escuchaste en ninguna etapa de tu vida de forma tan clara. Nunca estuviste rota, nunca estuviste perdida, nunca estuviste equivocada por sentir tanto. Solo estabas escuchando voces que no sabías distinguir. Y ahora sí, ahora sabes reconocerlas. Ahora sabes nombrarlas. Ahora sabes dónde se originan. Ahora sabes cuándo hablarles y cuándo dejarlas pasar. Ahora sabes que tu intuición no es duda, es dirección. Que tu conciencia no es misterio, es hogar. Que tu cuerpo no te traiciona, te traduce. Que tu sensibilidad no es debilidad, es radar. Que tu silencio no es vacío, es canal. Y lo más profundo de todo, ahora sabes que tu voz es un lugar seguro. Antes creías que tenías que elegir entre lo que sientes y lo que piensas, entre lo que deseas y lo que te enseñaron, entre lo que intuyes y lo que otros esperan, entre tu paz y tu lealtad a historias antiguas. Pero ahora sabes que no tienes que elegir, porque la coherencia no es un destino, es un regreso constante a ti. Y aquí estás. Respira otra vez. Hazlo lento, hazlo suave, hazlo como si tu pecho supiera exactamente qué hacer, porque lo sabe. Quiero que recuerdes esto cuando el mundo exterior haga ruido. Pase lo que pase afuera, siempre puedes volver al lugar donde todas las voces descansan, y solo la tuya permanece. A ese lugar se llega cerrando los ojos, sintiendo tu cuerpo, respirando profundo,
y permitiendo que tu energía se acomode sin presiones. Ese lugar eres tú. Desde hoy, cada vez que una voz interna te hable, pregúntate, ¿esto me contrae o me expande? ¿Esto nace de miedo o de verdad? ¿Esto me pide esconderme o ser más yo? ¿Esto soy yo o es una historia antigua repitiéndose? Y entonces el camino se abrirá, no porque la vida cambie, sino porque tú aprendiste a escucharte. Algunas decisiones serán suaves, otras serán firmes, otras serán liberadoras, pero todas estarán alineadas contigo. Y eso es vivir despierta. Eso es vivir en voz propia. Eso es vivir con la certeza de que la guía que esperabas afuera siempre estuvo adentro. Cierro este viaje con la frase más importante que puedo darte. Cuando todas las voces se callan, la única capaz de guiar tu vida es la que nace desde tu alma. Y esa voz, tu voz, ha vuelto a ti. Si este viaje te acompañó, si en algún momento sentiste claridad, alivio o un pequeño despertar dentro de ti, te invito a quedarte cerca. Suscríbete al canal para que este espacio siga encontrándote cuando más lo necesites. Aquí seguirán llegando mensajes que ordenan tu interior, que calman tus pensamientos y que te recuerdan quién eres cuando el mundo te distrae. Hazlo ahora, sin prisa, como un acto de amor hacia ti misma, para que nunca vuelvas a caminar sola dentro de tu propia mente.